principios del siglo XX tuvieron lugar en Viena, la capital de Austria, dos acontecimientos que coinciden en el tiempo pero también en su significado. Por una parte, el ascenso del arte expresivo, el expresionismo vienés de Gustav Klimt, Egon Schiele y Oskar Kokoschka. Por otra parte, este movimiento artístico coincide con la publicación en 1900 de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Con esta obra nacía el psicoanálisis, uno de los métodos más importantes en el tratamiento de las enfermedades psíquicas. Hay una conexión inmediata que es citada por varios autores en términos de la idea del trabajo del sueño que desarrolló Freud en la interpretación de los sueños. Él decía que el sueño era un jeroglífico, una narración fracturada en imágenes, un deseo secreto que lucha por expresarse, un sensor interno que lucha por reprimirlo. Con esta terminología psicoanalítica puede trasladarse al territorio de las pinturas más provocadoras de Klimt, de Schiele, de Kokoschka, estas circunstancias. En líneas generales, con frecuencia son retratos, y en estos retratos se observa claramente la lucha entre la expresión y la represión, tanto en el modelo correspondiente como en el pintor. Gustav Klimt, una figura importante en el desarrollo de las artes visuales de esta etapa de la modernidad. Egon Schiele, que se hará muy célebre por sus dibujos y sus trabajos pictóricos fuertemente agresivos, y los trabajos igualmente significativos y expresivos de Oskar Kokoschka. Este arte vienés nos ponía, como cualquier otro, frente a los problemas psicoanalíticos, pero aquí con mayor fuerza. Nos pone ante la disyuntiva de convertirnos en intérpretes del arte, pero intérpretes igualmente psicoanalíticos, porque de eso se trata en estas obras. Para comenzar el estudio de este proceso, de este movimiento de vanguardia que se inicia a principios del siglo, tenemos que referir el suceso del enfrentamiento con la vieja guardia académica de lo que se dio en llamar la secesión austríaca, la secesión vienesa. En Viena van a tener lugar acontecimientos paradigmáticos de la vanguardia en el cambio del siglo XIX al siglo XX. La secesión en particular significó el abandono abrupto de la Academia de Bellas Artes por parte de Gustav Klimt y de otros arquitectos que lo acompañarían, como Olbrich y Hoffmann, para conformar un orden propio, incluso buscarse una edificación distinta a la de la Academia de Bellas Artes, que era ya un consolidado edificio. Klimt, junto con estos dos arquitectos que mencionábamos anteriormente, lideran un proceso que se conoció con ese nombre, secesión vienesa, y que va a tener su expresión en este edificio, esta edificación en la que va a estar residiendo, radicando la secesión. En contraste con la vieja guardia académica, la secesión abogaba por todo lo nuevo y lo juvenil. Esa era su consigna, su lema fundamental. De hecho, el estilo internacional que aparecerá con este movimiento secesionista adoptaría los nombres de Art Nouveau en francés, Jugendstil en alemán y Modern Stil en inglés. Es un estilo juvenil, un estilo nuevo, novedoso, que va a romper con lo tradicional. En este estilo se observan claramente la presencia de toda una serie de formaciones arabescas que cualifican el arte de este periodo. Líneas sinuosas y algunas referencias al arte no solamente europeo, sino también al arte oriental. Eso van a ser las cualidades que caracterizan a la secesión vienesa en este sentido. La aparición del estilo de Art Nouveau como tal. Esto todo va a provocar un gran escándalo, como siempre ocurre con el surgimiento de las vanguardias. Y por ejemplo, en 1901, la Universidad de Viena rechaza
una lúgubre pintura sobre el tema filosófico que le habían encargado a Klim, que más adelante, de una manera un poco irrespetuosa, responde a la universidad de esta decisión con una obra todavía más fuerte y escandalosa sobre el tema de la medicina. La Universidad de Viena rechazó esta obra de Klim, que en principio apenas podemos observar la referencia a la filosofía y parece una especie de estructura fantasmagórica en que se observa detrás de ella una figura que emerge, humana que emerge dentro de la niebla como tal. Por si fuera poco, la Escuela de Artes y Oficios expulsa a Kokoschka, uno de los integrantes de esta formulación de expresionista vienés, por la forma escabrosa, dramática con que muestra pasión y violencia ante una exhibición significativa de una obra teatral correspondiente. Y esto implicará una primera prohibición en la larga y nómada vida de Kokoschka. Igualmente, en 1912, las autoridades acusarán a Egon Schiele del secuestro y corrupción de una menor y lo encarcelan durante varios días, quemando muchos de sus dibujos que, de acuerdo a la apreciación que tuvieron, tenían contenido sexual explícito. Este tipo de provocaciones eran características. Vemos que la obra de Schiele efectivamente cualificó de esta manera. En realidad, el nuevo arte vienés, como se ha afirmado, era un síntoma de la crisis del ego liberal en el viejo orden. Es curioso que años después, en la forma llamada del accionismo vienés, vuelva a producirse un fenómeno similar en la capital austríaca, en la que se rebelan contra la moral oficial y expresan lo que verdaderamente constituye la forma de vida de los austríacos. Todas estas controversias no tenían el propósito de crear excitaciones, más bien señalaban la fisura entre una realidad privada y una moralidad pública en la Viena de esta época, que como decía se va a reiterar posteriormente. Este arte vienés surgía mientras el imperio austrohúngaro al que pertenecía Austria se hundía y fue un síntoma de la crisis del ego liberal en el viejo orden. En este punto hay una nueva conexión con las ideas freudianas. El arte da fe, más que de una liberación del yo, de un conflicto en el interior del sujeto individual en relación con las autoridades amenazadas. En este caso, utilizando la terminología de Freud, era el superego expresado a través de la academia, a través del Estado que estaba constantemente vigilándolo a cada uno de ellos. Y de esta manera se produce un enfrentamiento característico psicoanalítico. Es una crisis de la cultura. Hay una rebelión edípica colectiva y una búsqueda narcisista de un nuevo yo. La estética expresionista se pronuncia contra el ethos característico peculiar del Art Nouveau y eso va a crear ciertas fisuras en el interior del movimiento. Por eso la crisis no fue nunca puntual ni uniforme. Hay diferencia entre la secesión y la academia, pero también entre el expresionismo que nacía en los jóvenes pintores como Schiele y Kokoschka y las fórmulas características del Art Nouveau de la secesión, como en el caso de Klim, que propugnaban una obra de arte total. Esto se observa claramente en esta formulación del edificio de este palacio con los murales arbóreos de mosaico creados precisamente por Klim. La secesión estaba, por tanto, aquejada de divisiones internas. Algunos propugnaban estudios de artesanía y promovió las artes decorativas, mientras que lo decorativo era rechazado por los representantes de las fórmulas expresionistas que estaban representados por los otros dos más jóvenes. Klim todavía utilizaba medios que eran arcaicos, como la pintura al temple y el pan de oro, además del mosaico, mientras que las obras de los dos seguidores más jóvenes tenían otra característica diferente. La secesión promovió experimentos modernos en forma abstracta, pero el uso expresivo de la línea y color que estuvo prevaleciendo posteriormente se hará notar en los otros dos pintores.
Era un estilo en que se enfrentaba la tradición figurativa con el inicio de la tradición abstracta en este territorio. Este conflicto, esta lucha tensa, se va a transmitir de Klim, que era el más conservador y mayor de los tres, a Schill y Kokoschka, que van a retomar esta dirección de otra manera distinta. En sus obras se observará claramente la diferencia que tienen los dos con respecto al máximo representante de la secesión vienesa. Las diferencias entre los 13 representantes del expresionismo vienés están marcadas en el hecho sobre todo de Gustav Klimt, quien fue el primer presidente de la secesión vienesa, como ya habíamos afirmado. Sin embargo, este no será consecuente hasta el final y pasará desde la cultura del Imperio Austrohúngaro a realizar una rebelión antitradicional de vanguardia en el cambio de siglo, pero finalmente se transará por el retrato ornamental de la alta sociedad vienesa cuando considere que la rebelión moderna estaba ya superada, derrotada, al menos eso es lo que él pensaba, y así lo realizó. Se dedicó a pintar retratos a las diferentes damas y abandonó toda la acción vanguardista, transgresora que había comenzado anteriormente. Por ejemplo, se había encargado la ejecución de 3 pinturas importantes por parte de la Universidad de Viena a Gustav Klimt. Debían de representar la filosofía, la medicina y la jurisprudencia. O sea, una tradición que venía desde el punto de vista ilustrado del triunfo de la luz sobre las tinieblas. Pero Klimt trabaja de forma intermitente en el proyecto en los próximos 10 años, exponiendo la primera pintura, que fue sobre filosofía en 1900, cuadro que fue destruido en un incendio del lugar donde estaba presente y que para nada remite al hecho de la filosofía. Más bien parece un cuadro de duendes, de fantasmas, de figuras estrambólicas que se agrupan en diferentes lugares y dejan en pie esta máscara en el centro. Posteriormente hará la medicina, en la cual igualmente dejará presente algunos elementos que pueden sugerir la presencia de la idea de la medicina, especialmente con esta dama rodeada de una serpiente. Como se sabe, la serpiente constituye un elemento simbólico de la tradición de las ciencias médicas. Por si fuera poco, el trabajo de la jurisprudencia fue el más criticado. Es el último que realizó e igualmente censurado. Aparece una especie de pulpo en el cual se observan diferentes tentáculos y figuras extrañas que se mueven de uno u otro lugar. Tampoco había una alusión clara y precisa con respecto al tema que se le había encomendado, por lo cual igualmente fue censurado. Simplemente Klimt, después de estas acciones, abandona la vanguardia para pintar retratos realistas de elegantes personajes de la época. Personas decorativas, por así decirlo, con fondos igualmente decorativos, sin interesarle ya para nada la búsqueda, la experimentación, el encuentro de fórmulas vanguardistas. El abandono por parte de Klimt de la posición vanguardista que había iniciado en el expresionismo vienés dejó en manos de Schill y Kokoschka la búsqueda, la exploración de corte freudiano, los impulsos instintivos reprimidos, como era el criterio del maestro del psicoanálisis. En forma de figuras a menudo angustiadas, despojadas de referente histórico y contexto social, Schill decía que había que mirar estas figuras como mirar hacia adentro, o sea, como hacer una especie de introspección a los problemas que se presentaban en el interior de cada yo. Tanto Schill como Kokoschka eran escépticos a lo relativo a los refinamientos decorativos del Art Nouveau y acudieron a pintores posteriores al impresionismo y simbolistas en busca de precedentes al no poderlo encontrar directamente en las obras posteriores de Klimt. Por eso Vincent van Gogh y Paul Gauguin, con sus exposiciones retrospectivas, resultaron tremendamente influyentes para ellos, igual que lo fue Edvard Munch y Ferdinand Hodler,
que le fueron entonces mucho más cercanos desde el punto de vista de su realización pictórica para ellos como referente más inmediato, más significativo. Las obras de Gustav Klimt son obras interesantes porque nos revelan precisamente esta actitud dubitativa entre lo no tradicional, lo rupturista, lo vanguardista y por otra parte fórmulas que eran tomadas del pasado, como es el caso, por ejemplo, del uso del temple que ya mencionábamos o del pan de oro, que a veces resulta significativo en su obra, pero que no hay duda que es una vuelta atrás. Aquí tenemos a la provocadora Judith, este célebre cuadro de Gustav Klimt donde nos revela la figura de una importante y bien conocida prostituta que está rodeada precisamente de marcos de oro y es también significativa. Le encargaron un friso, el friso Beethoven, para la Galería de Arte de la Secesión, gigantesco, imponente, en donde aparece increíblemente una especie de gorila y una serie de damas desnudas o semidesnudas, cada una de las cuales supuestamente está cumpliendo un papel importante dentro de este friso que se llama Beethoven. El Gran Álamo es una obra donde demuestra su capacidad pictórica, en donde trata de observarse esta nubosidad que está alrededor del enorme álamo que se eleva sobre la superficie de la tierra. Más adelante habrá comenzado a hacer algunos retratos significativos y estarán obras como Serpientes de Agua, de nuevo con la motivación del papel dubitativo que tiene la mujer, por una parte algo cariñosa, cercana, abrasiva y por otro lado agresiva al presentarlas en términos de serpiente. Este mismo trabajo se va a encontrar en las 3 edades de la mujer, donde nos muestra a la mujer joven, a la mujer ya mayor y a la mujer de término medio, por así decirlo, ¿no? Con respecto a eso. La obra que más se conoce y se ha divulgado de Gustav Klimt es El beso, que la hizo con laminillas de oro y estaño. De ahí el brillo característico de la obra y el intenso color amarillo que se observa en esta fórmula central donde aparece la pareja besándose. Es interesante porque en casi todas las obras de Gustav Klimt hay esta tentativa de encerrar a las figuras humanas como una especie de cápsula. Este encapsulamiento, esta especie de red que abraza o abarca a las figuras humanas, se va a reiterar en varias de sus obras y parece ser como una especie de manera de resguardar, de proteger o de desvelar las figuras de algún modo. Igualmente aparece en este célebre retrato de Adelborg, que igualmente conocido como la Dama Dorada, que tendría una venta significativa en 132 millones de dólares. Una obra igualmente relevante. Ahí tenemos a Salomé, otra prostituta significativa de la época, presentada como una dama semidesnuda que emerge de una superficie extraña, no precisada como tal. De nuevo, este árbol de la vida, con el uso de estas fórmulas arabescas correspondientes, estas grecas, que de una u otra manera nos está revelando parte del estilo típico de la Secesión vienesa. Más adelante hará Muerte y Vida, un cuadro que impone por su impacto visual en la presencia de la muerte y en la presencia de la vida como una contraposición de dos aspectos opuestos entre sí. Y su cabeza de hombre recostado, que será un peculiar autorretrato típico de esta manera individual, muy especial, que tuvo Gustav Klimt de revelarse. Gustav Klimt ocupa un lugar significativo en la historia del arte, no solamente en este arte vienés, sino que se consolida como la figura inicial de un movimiento de cambio, de ruptura en un territorio tan difícil como Austria, donde la tradición y la fórmula justamente que ya están anquilosadas eran difíciles de poder romper, de poder agredir, de poder subvertir. En ese sentido merece todo el reconocimiento de quien fue una figura relevante en este sentido. Sin embargo, no hay duda de que las fórmulas más expresivas
las que mejor precisan el carácter expresionista del expresionismo vienés son Egon Schiele y Kokoschka. Quiero señalar algo importante. ¿Por qué llamamos a este movimiento y le llamaremos a otro expresionistas? Bueno, en una obra de arte siempre tomamos en cuenta, ya lo hemos visto, dos aspectos fundamentales. En primer lugar, el aspecto formal, las decisiones estructurales que tiene la obra, que van desde los materiales que empleamos hasta las dimensiones y la manera de presentar figuras o motivos de diferente índole. Ahí donde se acusa, por ejemplo, la forma, se lleva a un extremo, o se lleva a un extremo y un cambio radical el color, ajustándolo a los deseos y los designios del pintor y no a los colores naturales, se dice que estamos en presencia de una obra expresionista, es decir, el plano expresivo se eleva a una situación muy elevada, muy significativa, muy agresiva. Incluso con independiente del otro plano de la obra, que es el plano temático. Aquí, por ejemplo, hemos visto que el retrato o las fórmulas similares al retrato, la presentación de figuras humanas, han sido las más constantes. Está presente en Egon Schiele, que casi todo lo que hace son precisamente retratos de él y de otras figuras significativas. Pero la línea sinuosa y sensual de su mentor es utilizada entonces para hacer dibujos cada vez más angulares, cada vez más nerviosos, cada vez más vibrantes, que son las cualidades de la obra de este joven artista que tuvo tantas dificultades en su vida por las persecuciones que tuvo. Egon Schiele, que va a realizar en 10 años antes de su muerte unas 300 pinturas y unas 3.000 obras sobre papel. Debió de ser sumamente doloroso que a la hora de tomarlo prisionero como consecuencia de denuncia por corrupción a menores a partir de la presencia en su taller de chicas o chicos de corta edad que posaban para él, le servían de modelo, tuvo que quemar una parte de su obra. Y debió ser, como decía, doloroso este tipo de acción que tuvo que emprender al conjuro de la exigencia de la policía que lo vino a buscar. Murió simplemente a consecuencia de una gripe en 1918. Schiele intentó pintar con rojos mugrientos y ocres terrosos, amarillos pálidos y negros sombríos, diferentes paisajes que quedaron cargados de cierta melancolía. Imágenes desesperadas también de madres e hijos agraviados. O sea, fórmulas que fueron significativas con este estado de tensión peculiar que caracterizó toda su vida y toda su obra. Sin embargo, más conocidos son sus dibujos de muchachas adolescentes, a menudo sexualmente explícitas, o los autorretratos, igualmente sexualmente explícitos, con posturas tremendamente impactantes, chocantes y fuertes desde el punto de vista también de la moral, la ética de su época y de su ciudad natal. La obra Mujer echada es una muestra todavía pálida de la agresividad que va a tomar la obra de Schiele más adelante. Las formulaciones que tiene de su propio retrato, a veces duplicado de alguna manera, nos muestra esa situación difícil, tensa que tuvo su vida. Desnudo de pie, otra manera de presentar el cuerpo femenino, siempre abierto, desenfadado, sin ningún tipo de contención de diferente índole. Prácticamente todo su retrato femenino, por lo cual tan perseguido tuvo su obra, pues fueron así brutalmente censurados en su momento. Es interesante que no hace mucho tiempo se realizó una retrospectiva en la que se presentaron innumerables cuadros y obras pictóricas y dibujísticas de Egon Schiele con todo éxito. Mujer desnuda reclinada con medias violetas. Manera muy interesante de perturbar la atención esencial a través del título de lo que constituye el elemento básico de la obra, es decir, el sexo abierto, provocador, etcétera, etcétera. Son las fórmulas que él empleó para ello. Ese cuerpo femenino que tantas veces dibujó de una u otra forma, como en esta muchacha pelirroja de falda levantada, en la que el centro de la cuestión es precisamente la abertura vaginal
que convoca a ese sexo correspondiente. O sea que son fórmulas muy interesantes de plantearnos este tema. Moa, una aguada en la cual nos deja noticia, visión de él, una figura que fue amante tanto de él como de Klim, y que fue motivo de litigio entre el maestro y el discípulo en sus relaciones personales. La provocadora obra El cardenal y la monja, en la que aparece al sacerdote besando a la monja en una actitud algo agresiva, que es también parte de este desenfado, de esta manera violenta de presentar y de pronunciarse contra la ética oficial establecida. Es significativo aquí que en Eremitas se nos muestra precisamente la figura de él mismo con la figura que está en la parte trasera de Klim, y se vislumbra tras ello el fantasma de la presencia de Moa como la amante de ambos y con la cual luchaban entre sí. Los paisajes son verdaderamente apabullantes, desencajados. Se observa cierta especie de calidad ocre en los mismos, sin que se haya un detalle adecuado para ello. Igualmente en este paisaje de verano, en el que evidentemente no hay nada agradable. Y por último, este célebre cuadro, a mi juicio una de las mejores cosas logradas por él, que es la familia, donde aparece él desnudo, su esposa o su compañera de vida y su hijo. De hecho, en 1918, cuando ya se había recuperado un poco de los problemas que tuvo cuando era más joven en sus primeros dibujos y pinturas, Egon Schiele nos muestra la aparente tranquilidad de la familia. Pero la línea, la forma de trabajar cada uno de estos cuerpos nos muestra la tensión que siguió existiendo en el interior de su hogar, de su familia. Son retratos de diferente naturaleza que se nos van a plantear de nuevo en la línea agitada, arañada, quebrada, que utilizará también Kokoschka. Es precisamente una de las formas peculiares que va a tener esta manera de hacer un expresionismo. Esta línea, que es agitada, arañada, es un signo de aflorar de los conflictos subjetivos que tienen cada una de estas figuras. Kokoschka también tuvo signado por otro conflicto. Estuvo enamorado de la mujer de un amigo y esto fue motivo de litigio, incluso familiar, por tratar de alejarlo de esta perturbación que evidentemente lo va a obligar incluso a abandonar Viena en un determinado momento. Kokoschka trabajó intensamente muchísimos cuadros, algunos de los cuales podemos observar aquí, de carácter más tradicional, y este retrato de este amigo, de Edvard Walden, que siempre ha sido significado por la anécdota famosa de que la mano de este señor aparecía como si estuviese hinchada, desmedida, y eso era producto de una especie de premonición que tuvo Kokoschka de creer que podía tener tal padecimiento, y así mismo fue, lo adelanta a través de su cuadro. La Anunciación, un cuadro algo blasfemo con respecto a la tradición renacentista de este famoso tema de origen bíblico, en donde el arcángel le anuncia a María que va a ser la madre del Salvador. Una fórmula muy interesante de plantearse de manera agresiva estos rostros, tanto del arcángel como de la mujer, para esto. Y aquí tenemos el retrato de Alma Mahler, precisamente la mujer de su sueño, con la que tuvo cierto romance, a pesar de ser la esposa de un amigo. Y eso fue motivo de ciertos conflictos que se expresan en esta naturaleza muerta, en la que vuelve a reaparecer en términos de Cupido y de conejo. Una manera peculiar de esconder el asunto. Quizás una de las más revisitadas obras de Kokoschka sea La novia del viento. Este apasionado romance entre una pareja de hombre y mujer que se revuelcan entre sábanas y parecen estar nerviosamente vibrando en el piso, probablemente por estas persecuciones y este miedo que los embargaba a ambos en este género de relación. Su autorretrato, algo complejo de poder comprender, y la relación de Amores con gato,
y este domo que revela, al igual que en el caso de Sil, la manera tan difícil de poder enfrentar agudamente el paisaje que lo rodeaba. Y eso nos muestra la idea que nos da. La relación que sostuvo Kokoschka con el arquitecto Adolf Loos, pues estuvo relacionado con toda una serie de proyectos interesantes que tuvo el arquitecto y que en los que pretendió involucrar a Kokoschka. Sin embargo, todo fue un poco de fracaso, producto de las virulentas polémicas que tuvieron entre ambos. No obstante, quedó este retrato con el que Kokoschka de alguna manera le daba un reconocimiento a su amigo cercano. El expresionismo vienés fue sin duda un momento interesante de ruptura, de vanguardia, a principios del siglo XX, en un lugar poco esperado, precisamente en la capital austríaca, donde, como decíamos al principio, todo se presentaba de acuerdo a los moldes y a los códigos de la moral burguesa imperante. Ellos rompieron con esa moral, crearon un estilo de pintura que no solamente estaba al margen y fuera de todos los cánones establecidos anteriormente, y en ese sentido ya eran rebeldes, vanguardistas, sino que también el tipo de problemática que abordaron fue una problemática insolente para ese tipo de sociedad. Repito que esto se va a volver a tener una segunda etapa con el accionismo vienés en los años más adelante. Parece ser que en la vieja Viena, Austria, hay una tendencia a reproducir este fenómeno de denuncia social a través de la obra de arte. Sin embargo, en este caso resulta interesante que paralelamente a la realización de esta obra expresionista, rupturista, de vanguardia, apareciera una obra que igualmente creó toda una serie de inconvenientes y de problemas en el momento de producirse. La obra de Sigmund Freud, que nos presentaba o nos ponía frente al hecho que teníamos un comportamiento del cual no éramos conscientes y que estaba determinado por el inconsciente y por todos los traumas que habíamos receptado y guardado y silenciado a lo largo de nuestras vidas. En ese sentido hay una especie de coincidencia casual, pero al mismo tiempo acorde a los tiempos, respondiendo a los tiempos de esta ciudad, de esta época, de este continente.